La muerte no respeta a las personas ni los lugares que ocupan en el mundo. Buenas noches, criaturas de la noche, espero se encuentren muy bien. Lo recibe su amigo servidor Román Hernández, poeta de la noche, aquí en su canal Qué Horror Leer, canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, fantasía, ciencia ficción y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino. Sean bienvenidos y bueno, pues estamos en la temporada favorita de los que nos gusta el frío, que tiene que ver con las lluvias. Y es que en este momento la ciudad está cubierta de nubes, huele a humedad, ya ha llovido y también para los amantes de los libros es como la temporada favorita. Ya saben por los mentados memes de, oh sí, leer un libro en temporada de lluvia con una taza de café. En este momento pues sí, tengo preparada la taza, pero como pueden ver no me encuentro en el lugar habitual con el que suelo estar otras veces, ya sea en mi habitación o en lugares que ustedes ya me han visto, pero ahora pues tuve que llegar aquí a la escuela, el posgrado y hacer el video antes de que empiecen las clases. Pero espero que la estén pasando muy bien en esta temporada de vacaciones. Y hablando de lluvias y café, pues obviamente no deben de faltar los libros. Y en esta ocasión les tengo preparada la reseña de la siguiente novela, y una novela muy grande, muy gorda, con la que empezamos con la siguiente pregunta. En el lugar donde ustedes viven, en la localidad, barrio residencial, municipio o pueblo, ¿ustedes conocen la historia de ese lugar? ¿Ustedes conocen los acontecimientos que han marcado esos lugares y de qué manera ha repercutido en los habitantes? Porque la siguiente reseña de la que vamos a hablar tiene que ver en cómo el pasado de un pueblo puede regresar al presente y volver a afectar, volver a aterrorizar, incluso acabar con la vida de los descendientes. Estamos hablando de un mal con diferentes proporciones en el sentido de cómo puede afectar a las víctimas. Así que no se pierdan la reseña de El dragón flotante del autor Peter Straub. Peter Straub es un escritor de fantasía y de terror, incluso también forma parte de la línea de los escritores que ayudaron a contribuir a crear historias del género fantasía siniestro, fantasía oscura, ya que en este autor vamos a encontrar obras literarias en donde combina la fantasía y también combina elementos del género de terror para poder crear historias originales, inquietantes, pero sobre todo con mucha fantasía. Peter Straub es contemporáneo al autor Stephen King. Es por eso que si llegan a compararlo con King tienen como cosas muy en común. Y ahí les va también un pequeño chisme. La primera novela que yo leí de Peter Straub fue Talismán, que fue con la que escribió en colaboración con Stephen King. Entonces estos dos señores tienen como ideas muy en común. La narrativa no es la misma, pero tienen ideas como algo muy parecidas. Y el parte del chisme también que les tengo es que esta novela tiene muchas cosas en común con la novela de It. Ojo, esto que les comento no quiero decir que esto sea un plagio de It, sino más bien que It pudo haberse inspirado en esta novela, porque tienen cosas que son muy semejantes y que en el análisis de este libro vamos a empezar también a desglosarlo. Vamos a empezar por ¿de qué trata la novela del dragón flotante? Estamos hablando de un pueblo llamado Hampstead, un pueblo donde se reúnen diversas clases sociales. Tenemos la zona residencial, donde pues ahí vive la clase opulenta, la de más billete, y luego tenemos la clase media y la clase media baja, y por último la clase más baja, donde se encuentran también personas marginadas, donde también son propensas a la delincuencia, al menos así lo describe la novela. El detalle es que en este pueblo la vida cotidiana y su rutina se ve afectada cuando los habitantes, sin darse cuenta,
una nube de gas llega a este lugar y comienza a afectarlos, a producirles síntomas de gripa. Algunos comienzan a tener alucinaciones y otros comienzan, dentro de esas alucinaciones ven personas fallecidas de su vida pasada y los están persiguiendo. Y la otra, una serie de crímenes, pero también personas que se ven afectadas de tal manera que su piel se está derritiendo. Entonces vemos cómo este gas produce diversos síntomas en las personas que se ven afectadas. Es una sustancia conocida como DRG-16 que escapó de una empresa llamada Telpro y bueno, pues también ha provocado caos, pero si ustedes creen que el peligro de esta trama radica en un gas venenoso que está atacando a los pobladores, déjenme decirles que eso no es todo, porque este gas es solamente una pequeña parte, es como la punta del iceberg por todas las situaciones que empiezan a ocurrir en este pueblo. Había comentado que también hay asesinatos y no todos los homicidios son provocados por este gas. Hay una cadena de homicidios que comienzan a desatarse como cada cierta temporada. Pues resulta que en este pueblo de Hampstead, cada 30 años regresa un mal que se encarna a través de una persona que es la responsable de estos crímenes, como si el mal reencarnara en diferentes personas, y un mal que se remonta desde el siglo XVII y está presente nuevamente en el pueblo de Hampstead. De esta localidad descubrirán quién es este verdadero mal y de qué manera está actuando. 4 personas con dones muy únicos, entre ellas dones de la clarividencia, que les permite identificar quién es este verdadero mal. Estamos hablando de 4 personajes de cual la novela se desarrollará y se centrará más. En primer lugar tenemos a Tabby Smithfield, un adolescente que proviene de una familia disfuncional, un padre alcohólico, un padre que no se hace cargo de la paternidad, que ni siquiera ve a su hijo como un hijo, sino como si fuera un compañero de cuarto y lo trata horrible. Y en segundo lugar tenemos a Richard Albee, un exactor de un programa de televisión familiar que se llamaba Papá está aquí. Richard Albee regresa al pueblo de Hampstead en compañía de su esposa recién embarazada y es un hombre que también se ve atormentado por su pasado, al igual que Tabby, en el sentido de que él sufre de visiones de un antiguo actor llamado Bill Bentley que lo persiguen en visiones, pero también en la vida real lo perseguía. Luego tenemos a Patty McCloud, una mujer casada con un hombre violento, alcohólico, la humilla, la sobaja, la trata como basura y ella está atada o encadenada a esta relación. Y por último tenemos a Graham Williams, un escritor no muy conocido, pero que toda su vida ha radicado en el pueblo de Hampstead y es de los 4 el que está más consciente de las cosas que están ocurriendo en el pueblo de Hampstead. Estos 4 habitantes lo que tendrán en común, como les había dicho, no solamente es el don psíquico de poder ver quién realmente es el mal, sino que son los únicos que podrán ayudar al resto de los habitantes a liberarse de los peligros que está generando esta maldad cuyo nombre original es Gideon Winter. Con esta pequeña sinopsis, creo que trata de una sustancia que está atacando un pueblo, pues solamente es la punta del iceberg. Peter Straub nos describe una historia donde mezcla elementos de fantasía y también de terror, y especialmente terror social, porque también el pueblo de Hampstead es como si fuera un protagonista más, en donde somos testigos de todo lo que está pasando en este pueblo. La novela se divide en diferentes fases. La primera, vemos la historia de los personajes que les acabo de describir, de Tabby, de Richard Albee, de Patty McCloud y de Graham Williams, a pesar de que son personas distintas, pero la primera parte de la novela se encargará de describir la historia de ellos y especialmente las razones por las que ellos están en Hampstead. Y la segunda fase vemos cómo a partir de que el gas DRG-16 o el mentado dragón comienza a afectar el pueblo sin que los habitantes lo sepan, seremos testigos también de los acontecimientos sobrenaturales que vivirán los pobladores.
suicidios de niños, incluso hasta de mascotas, en serio, hasta las mascotas se avientan a los carros para quitarse la vida. Visiones de cómo los muertos que forman parte de la vida de los personajes o de varios habitantes regresan para acabar con ellos, como si los muertos regresaran del más allá para acabar con ellos. Y vemos que no solamente los personajes principales son los únicos que habla la novela, y si estamos hablando de una novela muy gorda, es que en este tipo de libros sabemos que también se van a desarrollar la trama en otros personajes que son los secundarios y que lo que les pase a ellos formará parte también de la trama. Veremos también a los hermanos Norman, a dos adolescentes que ellos están iniciando en el mundo de la delincuencia. Por eso al principio de la reseña, cuando comenté que este pueblo se divide en diversas clases sociales, el último escalafón tenemos a personas marginadas que pues desgraciadamente se están acercando a la delincuencia por la misma situación por la que ellos viven, pero también hay rasgos ya de psicopatía. También veremos la historia del Dr. Van Horn y también a Sarah Spry y un abogado que juntos tratarán de descifrar lo que está pasando en el pueblo, porque no solamente Graham, Tabby, Patty y Richard son los únicos, ya que Sarah, a pesar de que ella no forma parte del grupo, esta periodista con sus habilidades de investigación comenzará a indagar de dónde provino este gas y cuáles eran las intenciones de la empresa Telpro al momento de crear esta sustancia, como también veremos la historia del creador de una de las personas encargadas del proyecto del DRE-16 o el proyecto Dragón, en donde este personaje llamado de apellido Fleetwood también tendrá un destino terrible por haber creado un arma tan peligrosa. Bien, y de qué manera también el mal se va a apoderar también de esta desgracia para poder hacer de las suyas. Hay una línea en cómo se puede leer esta novela. Si uno se va con la finta de que todo es provocado por el gas y todas las situaciones que están ocurriendo en el pueblo, podríamos decir que es a causa de la afectación que está generando la sustancia nociva. Pero también te das cuenta que antes de que el gas, el ERG-16, al llegar al pueblo, el pueblo de Hampstead, ya pasaban cosas. Algo muy curioso que ocurre en este pueblo es que cada 30 años ocurren asesinatos. Y son diferentes criminales. Como les comentaba, como si el mal reencarnara en diferentes personas. Y bueno, pues resulta que cuando ocurren estos crímenes, ocurren estas desgracias, ya sea suicidio de niños, incluso también tenemos casas que se están incendiando, pareciera que los pobladores no reaccionan como lo harían otras personas que pues tendrían miedo y huirían y escaparían de este lugar. Pero acá los pobladores de Hampstead no. Ellos se quedan ahí, y no lo digo como que si fuera un error de la novela o del mismo autor, sino como si el pueblo estuviera bajo un hechizo y que a pesar de que los habitantes se enteran y son testigos, de todo lo que está pasando, pero no hacen nada por huir de ahí. Y es como si ellos se quedaran en una trampa donde saben que esa trampa va a acabar con sus vidas, pero no hacen nada. Y les comento, es como si el pueblo estuviera bajo un hechizo, como si esta maldad que invierna y regresa cada 30 años, tuviera todos sometidos bajo un estado de inconsciencia, en donde pues saben lo que pasa, pero no hacen nada. Y eso me recuerda a cierto país también en el que yo vivo, en donde pasan muchas cosas y la gente reacciona como si nada pasara. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos en la novela del dragón flotante? Tenemos una novela de fantasía, tenemos un pueblo que también es un personaje, tenemos varios acontecimientos aterradores que están suscitándose en un solo lugar, y te quedas con la idea si todo es producto del gas o realmente existe una entidad demoníaca que está provocando todo ese tipo de desgracias. Pero también profundizando en la novela también veremos cómo también el pasado persigue también al presente de los personajes, tal como pasa también en la realidad. Las acciones del pasado terminan teniendo repercusiones, que eso es un elemento que vemos muy común en las novelas de terror, en donde acontecimientos que transcurrieron hace muchos años, a pesar de que ocurrió durante mucho tiempo esto, vuelve a repetirse y no saben de qué manera a los personajes presentes, que uno dice, ellos no tienen nada que ver, pero por el hecho de
ser descendientes, ellos terminarán pagando por estos crímenes. Bien, y no solamente el pasado de un pueblo, también el pasado de los mismos personajes. Cuando les comenté la descripción de los personajes principales, de Richard, de Tabby, de Patty, de Graham, cada uno de ellos también son perseguidos por fantasmas. Y no solamente fantasmas que asustan, fantasmas que les hacen experimentar sentimientos de culpa, persecución y especialmente mucha, pero mucha angustia. Eso es algo que vamos a desarrollar con más profundidad en la sección de zona spoiler, porque obviamente tendría que spoilear algunas escenas. Si no han leído el libro, pues ahí tendría que echar todo de cabeza. Pero lo que puedo decir es que como también los eventos que uno ya vivió hace tiempo, y uno dice, bueno, el pasado quedó en el pasado, pero el género de terror, especialmente el dragón flotante, te va a hacer ver que el pasado no se queda atrás, el pasado termina regresando y te va a joder por lo que hiciste hace tiempo o por lo que no hiciste. Porque algo muy común que yo veo en esta novela con los personajes es que cada uno es perseguido por sus propios fantasmas y especialmente por sentimientos de culpa, tal vez por cosas que ellos no hicieron y que precisamente tiene que ver por eso, con cosas que no hicieron y que tienen que ver con secretos muy íntimos de estos personajes. Bueno, aunque también tengo que mencionar que la novela tiene algunas irregularidades, porque por ejemplo, a mí por ejemplo no me queda muy claro como cuáles son los efectos del gas, el dragón o el el gas dragón, porque había comentado que este gas provoca diversos síntomas en las personas que lo respiran. De hecho, este gas cuando escapa, las primeras víctimas mueren ahogadas, pero ya cuando llega al pueblo de Hampstead, los síntomas comienzan a variar. Algunos comienzan a tener alucinaciones, otros caen en demencia. Otros les comentaba que les ponen el apodo como de goteras, porque la piel se les está derritiendo. Y dejo comentarles que Peter Straub tiene una escena muy grotesca que tiene que ver con esto de cómo una persona se está derritiendo, pero no solamente es la acción que se derrite, sino en el lugar en donde se encuentra, que es como un lugar, por ahora sí puede decirse como lo más denigrante, lo más marginado que puede pasar. Algo que me gustó de este autor es la psicología de los personajes que construye. No son personajes completamente buenos o completamente malos, son personajes muy neutros, pero que se nota cómo el pasado les afectó de cierta manera y les sigue afectando todavía. Pero también retomando esto de los defectos que hay en la novela, les comentaba, esto es un defecto que no te queda como muy claro cuáles son realmente los efectos que produce este gas. Hay que recordar que era una sustancia en fase experimental, entonces no se sabía completamente qué otros efectos puede llegar a provocar. Pero también de entre las regularidades del libro viene siendo el hecho de que Peter Straub te menciona tantos personajes que de repente unos quedan como muy sueltos. Es decir, en un capítulo estás leyendo parte de la historia de un personaje, pero ya en el siguiente capítulo queda rezagado el personaje y te preguntas así como de, bueno, pues ¿qué función tenía este personaje realmente? O sea, hablas de la historia de él, pero no se le ve como una función que tenga en la historia. Como por ejemplo, el personaje de Bobo Fastworth, que es un oficial de policía, que pues uno va a quedar con la idea de que bueno, va a ser el héroe, va a ser algo importante, pero no les spoileo, pero pues tampoco no hace como que la gran cosa. Y eso es algo como que me resultó como muy chocante, porque desgraciadamente en este tipo de novelas que son muy grandes, te mencionan tantas cosas que terminan sueltas. Y también hay una situación con Sarah Sprite, que lo vamos a mencionarlo en la zona spoiler, que también como que no queda muy claro, porque queda como un hueco. No sabes qué es lo que le pasa en una escena y en la siguiente ya está como si nada. O sea, no sé, siento como que Peter Straub te menciona tantos personajes que no sabe qué hacer con ellos. Y es por eso como que pasa este tipo de situaciones, ¿no? Que no les dan un cierre, que no les dan una continuidad y que no te describen realmente qué pasó con ellos en ese lapso en que no fueron mencionados, porque te deja con el suspenso de que les va a pasar algo, pero ya en la siguiente escena es como de, ya anda como si nada del personaje. Entonces, ¿era o no era importante? Y bueno, ya nada más para concluir con la reseña y seguir con la siguiente sección, lo que les puedo compartir es una novela que, más allá de entretenerse y de que si te gusta o no te gusta,
Me gusta mucho la idea de cómo lugares como este pueblo, como Hampstead, guardan secretos que terminan revelándose y que esos secretos pues terminan afectando a todos los habitantes, que es la magia de las letras, la magia de este tipo de géneros, de ver cómo un lugar, una simple localidad, se pasa a convertirse en un personaje, en el sentido de que también le pasa cosas, pareciera como si fuera una materia viva y las repercusiones que tiene. Y también les quería comentar las semejanzas que hay en la novela de It con esta. ¿Por qué? Porque esta novela fue publicada en 1980. La novela de It, o Eso, de Stephen King, fue publicada en 1986. Y lo que guardan en común es que, por ejemplo, las dos tratan de dos pueblos malditos, las dos tratan de un mal que maldice este pueblo y que hibierna y que cada cierta temporada, curiosamente 30 años, regresa para afectar a la gente. Y otra cosa en común es cómo las víctimas tienen visiones que solo ellos pueden ver, pero visiones que los pueden matar. Así como en la novela de It vemos cómo eso toma la forma de los miedos de las víctimas para matarlos. Acá en la novela del dragón flotante, Gideon Winter, que es el villano principal, y que vamos a desglosarlo con más profundidad en la zona spoiler, también hace algo muy parecido, pero no lo hace con los miedos, lo hace con los sentimientos de culpa. La culpa que va cargando las personas, eso toma forma como la visión de un muerto, y trata de matarlos. Entonces ahí tienen estas dos cosas en común, el monstruo de It y el monstruo de Gideon Winter, en donde tienen como cosas muy en común. No sé, a mí me deja como una hipótesis de que quizás Stephen King pudo haberse inspirado en la novela del dragón flotante para poder crear su propia novela de It, porque sí, las dos son algo parecidas. Luego, pues otra cosa en común es que tenemos a un grupo de personajes que se unen con habilidades psíquicas para acabar con el mal. En el caso del Club de los Perdedores no tienen poderes psíquicos, ahí voy a corregirlo, pero es algo muy parecido como las anteriores novelas de King, donde hemos visto estos personajes que tienen el don del resplandor. Acá Peter Straub utiliza personajes con habilidades psíquicas para enfrentar un mal, algo muy también de King, pues. Lo que iba también es que lo que tienen en común con esto de los personajes es como el Club de los Perdedores se quieren, se aman y se protegen tanto entre ellos que no, pues bueno, hacen lo posible por cuidarse entre ellos. Y también acá en el dragón flotante, con los 4 personajes, con Graham, Richard y con Patty y Tabby, se cuidan tanto entre ellos como si fueran una sola familia. Y bueno, pues hasta acá los dejo, criaturas de la noche, y nos vamos a pasar a la siguiente sección, que viene siendo la zona spoiler. Les advierto que si no han leído el libro, les recomiendo que se brinquen esta sección y pasemos a lo siguiente. Warning. Self-destruct sequence has initiated. ¿Qué tal, criaturas de la noche? Estamos aquí de vuelta, pero ahora en la sección La Zona Spoiler. Les recuerdo que si no han leído la novela del dragón flotante, no me hago responsable de que se enteren de detalles muy reveladores de este libro. Bueno, para poder continuar con el análisis de este libro es necesario tener que revelar detalles muy escandalosos también de este libro. Bueno, les comentaba cómo el libro se dividía en diferentes fases, tanto la historia de los personajes principales, la forma como va afectando el gas al pueblo, y la tercera, la revelación del mal. Vamos empezando por partes. La novela no empieza directamente con la fuga del gas, sino ya te habla de los crímenes que ya ocurrían antes, con el feminicidio de la esposa de Leo Fridgood, con la mujer Stunny Fridgood. Esta mujer que tenía amoríos con diferentes hombres, y pues uno de ellos acaba con su vida. Y bueno, Leo Fridgood pues resulta ser que es el encargado del proyecto que han elaborado la sustancia El Dragón, o el DRG-16, que esta sustancia se escapará. Y bueno, y también Leo pues termina afectado, que de hecho lo que iba a mencionar en la reseña es que Leo es uno de los personajes que tendrá la muerte más asquerosa que vamos a encontrar en la novela, ya que la manera como el gas lo afecta a él es provocando que su piel comience a derretirse. Entonces, por lo tanto, él, para no contagiar a otros, se cubre de vendas,
Pero esto es lo que me encanta de Peter Straub, que desarrolla muy bien la psicología de los personajes, porque la psicología de Leo sí es un hombre que se vio afectado por la pérdida de su esposa hasta el grado de que nunca se volvió a casar ni tuvo familia ni nada, pero el detalle es de que este hombre sabía de los amoríos de Stony, pero lo que pasa es que él es bullerista. Entonces pareciera como que si esta pareja tuvieran un acuerdo de que mientras ella le pusiera el cuerno, él pudiera pues como ver los amoríos o pudiera ver escenas sexuales de otras personas. Por lo tanto, la muerte de Leo Freakwood ocurre que cuando él asiste a un establecimiento donde pagan para ver escenas sexuales, y no hablo de películas pornográficas, ahí disculpen si esto lo está oyendo YouTube, ni modo, ya lo dije, pero él paga para ir a una especie como de club muy privado donde los bulleritas pagan para poder ver escenas sexuales en vivo. Y el detalle es que él está tan infectado que tiene que cubrirse todo el cuerpo con vendas y en ese momento se muere. ¿De qué manera? Lo terminan golpeando. Les comento que es la escena más grotesca que pueden ver, porque al momento que lo están golpeando él pues ya se está desbaratando por completo. Y vemos que no es el único gotero. También hay otro que viene siendo el Dr. Van Horn, que lo mencioné de una manera como muy pasable en la reseña, pero tiene mucho que ver con la trama, porque descubriremos que tenemos que retrocedernos hasta el siglo XVII con Gideon Winter, porque el Dr. Van Horn vendría siendo como una de las reencarnaciones de Gideon. ¿Quién es este personaje de Gideon Winter? Que tiene una forma muy demoníaca. Solamente sabemos que cuando se fundó el pueblo de Hampstead, este personaje cuando llegó al pueblo es el responsable de varias desgracias, especialmente de plagas que acabaron con la cosecha de este pueblo, muertes misteriosas. Es como si fuera un personaje que viene a traer toda la peste y viene a traerles pues todo el caos. Entonces lo culpan a él de todo lo que está pasando. Estamos hablando del siglo XVII, de los primeros colonos donde creen en la brujería. Entonces Gideon Winter termina siendo asesinado, lo entierran en una playa en donde incluso hasta la tumba donde él está enterrado también es escenario de fenómenos que siempre terminan en desgracias. Especialmente, por ejemplo, como la muerte de los niños que terminan suicidándose en el mar. Entonces, a partir de la muerte de Gideon Winter, cada 30 años, este ser demoníaco reencarna en diferentes facetas humanas en donde es el responsable de varios homicidios, como una especie de venganza. Y especialmente porque los ancestros de Tabby, de William y de Richard y de Patty McLeod eran ancestros que tuvieron que ver con los acontecimientos de la colonia cuando Gideon Winter provocaba todo esto y ellos fueron los que le pusieron freno. Entonces, cada 30 años regresa este mal y pues tiene que haber alguien que lo tenga que detener, que en este caso Graham Williams le tocó, pues fue uno de los pocos personajes que enfrentó una de las reencarnaciones en un pescador que era el responsable de las desapariciones de mujeres y también de jóvenes que trabajaban en el muelle cerca del río. Entonces, bueno, Graham Williams, a partir de que él sobrevive al encuentro de este asesino, él sabe que cada vez que en el pueblo pasan cada 30 años, siempre vendrá una nueva plaga. Y también se menciona el mentado verano negro, que pues justamente el responsable de eso es Gideon Winter. La idea de un mal que regresa cada cierta temporada a partir de un evento del pasado es algo que les comenté en la reseña. Es algo muy común en el género de terror, en donde por un evento del pasado termina repitiéndose y desencadenándose cada vez más hasta que no se resuelva esa situación. En el caso de este pueblo de Hampstead, como les comentaba, es como si fuera otro personaje. Pues es que Hampstead es el responsable de la muerte de Gideon Winter. O sea, el hecho de que ellos acabaron con este personaje pensando que él es el responsable de todas las desgracias y no estaban equivocados, eso desatará pues toda la maldad que ha tenido este personaje, aunque la verdad el autor nunca nos aclara, y está bien que no lo haga, porque uno de los elementos del género de terror es que no necesariamente tienes que explicar la naturaleza del villano o la naturaleza del monstruo que está describiendo la novela, porque si tú describes todo esto es como matar todo el suspenso. Entonces Gideon Winter realmente no sabemos qué es, solamente sabemos que es un ser demoníaco que toma diferentes formas, así como reencarna en facetas humanas. Su verdadera forma es un dragón, así es, ya que hasta el final de la novela se revela que su forma original era esta criatura.
¿Cómo, dónde, cómo, cuándo, por qué? No lo sabemos, pero es un dragón. Y es un dragón que tiene acceso a diferentes portales, que puede traspasar. Uno de ellos es la casa de uno de los asesinos en que reencarnaba Gideon Winter. Y el otro viene siendo un espejo que tiene el Dr. Van Horn, en donde puede entrar y salir como le venga en gana. Pero también al momento de hacer esto es que provoca como una especie de ruptura en el espacio-tiempo. No una ruptura, vamos a pensarlo más bien como un túnel. O sea, en el lugar donde se encuentra esta criatura, digamos que es como una dimensión que cada vez que quiera pasar a nuestro mundo, hace un recorrido que va generando un túnel, y en ese túnel se encuentra pues con todas las almas de los difuntos que pues han sido víctimas de las desgracias que ha pasado en este pueblo. Aunque también nos deja pensando que puede ser una alucinación o una visión que provocaba el mismo Gideon Winter, ya que uno de los poderes diabólicos que tiene este villano es el hecho de provocar alucinaciones a los demás, y que estas alucinaciones no se limitan nada más a simples visiones, sino que estas visiones pueden matar a las víctimas. Es como si tomaran una materia, estas alucinaciones, y pudieran provocar estas desgracias. La forma del dragón es tal cual un dragón, pero también puede tomar la forma de un murciélago de fuego, que es el responsable de los incendios en las casas que se mencionan en la segunda fase de la novela. Bien, yo creo que ya me estoy pasando lo que viene siendo a la descripción de este villano, porque la verdad me deja muy impresionado, pero también hay una cosa que me parece muy chocante, porque tenemos un villano que ha sobrevivido con el paso de los siglos, que toma diferentes formas, incluso utiliza la sustancia DRG-16 para poder seguir cometiendo sus maldades, incluso sus crímenes, si ustedes lo quieren verlo así. Y la forma en cómo lo matan se me hace como la manera más estúpida, porque me voy a adelantar hasta el final, porque cuando los 4 personajes, especialmente Richard, con la escopeta que él llevaba, la transforma en una espada. Para esto les comentaba, las irregularidades de la novela es que te deja huecos y no te explica cómo carajos podían haber hecho eso, cómo pueden convertir una escopeta en una espada, pero lo hicieron. Me sonó como tipo, no sé, como algo muy súper improvisado, que yo entiendo que es una novela de fantasía, pero la neta sí se pasaron de lanza con eso. Y con esa espada matan a un dragón. O sea, estamos hablando de una criatura enorme que tiene la capacidad de provocar incendios, incendiar de manera masiva, que con un solo soplo te deja pulverizado como una cerilla. Y no puedo creer que con una simple espada con eso lo maten. O sea, está medio raro eso. Luego les digo, porque es un villano que ha sabido sobrevivir con el paso del tiempo. O sea, y lo matan de la manera más tonta. O sea, pues simplemente el dragón se asomó y con eso pues le dieron con la espada. O sea, es una forma de acabar con un villano de la forma más absurda, la neta. Yo esperaba que realmente fuera más ingenioso el autor, pero no me convenció. Bueno, esto de matar al dragón con la espada me hace pensar mucho como en estos libros o en la literatura de espadas y hechicería, donde los héroes o los caballeros se enfrentaban a un dragón con una espada. Aquí también pasa lo mismo, pero no sé, es que no le encuentro sentido cómo convertir una escopeta en una espada y matar a una criatura lanzafuegos reptiliana con solamente asomar la cabeza, ya con eso le clavan la espada. Es como de, estamos hablando de algo muy poderoso, pero la verdad no me gustó el final que le da Peter Stroop al menos a esta criatura, o a Gideon Winter, o el mentado el dragón. Este ser que al igual, o podría decir más bien que It tiene muchas de las características de esta criatura, por la cuestión de que estamos hablando de un ser muy milenario, un ser que tiene capacidad de generar locura en los hombres. Y pues no, la verdad, insisto con esto, no me convence eso de que lo maten con una espadita, como que eso no. Y también les comentaba en la reseña que el autor deja como muchos huecos, y lo retomo esto con uno de los personajes, que es de Sarah Sprite, que es la periodista que cuando llega a la casa, que es uno de los portales de Gideon Winter, ella junto con el abogado descubren que el asesino que estaba cometiendo las mutilaciones y los feminicidios en el pueblo de Hampstead era el Dr. Van Horn, pero no nos dice el autor qué pasó en el encuentro entre ellos. Nomás se vieron, pero ¿qué pasó? ¿Qué más ocurrió con eso? Ni tampoco nos desarrolla cómo es que la empresa Telpro
que ya estaban enterados de que esta mujer ya sabía sobre el gas que se había escapado de esta empresa y pues no actúan. O sea, yo digo que al menos en otras obras de ficción, cuando una compañía se enteran que alguien está revelando detalles, pues lo silencian, pero acá no pasa nada de eso. O sea, lo que les comento, que el autor Peter Straub deja como muchos, la verdad deja muchos cabos sueltos y eso quedan como muy irregulares, la verdad. Pero de que van a disfrutar la novela, la van a disfrutar. Solamente obviando esas escenas como que no queda muy claro. Y es que, la verdad, hablando de libros grandes, libros tan gordos, tienen ese tipo de detalles. Al menos es lo que he visto con autores de los 80s, que como que tienen ese tipo de detalles. Pero es lo que les puedo compartir. Bueno, pues hasta acá les dejo lo que es la zona spoiler, criaturas de la noche. Y no me voy sin antes decirles descansen en paz.